Se cumple un aniversario más de la muerte de Emiliano Zapata, uno de los héroes fundamentales, de los héroes fundacionales del México moderno, y también uno de los héroes que se utiliza para múltiples propósitos propagandísticos, políticos, de lucha guerrillera, en fin, para múltiples propósitos. Fácilmente se recurre a Emiliano Zapata cuando algunos movimientos políticos o gobiernos, tanto federal como locales, quieren dar a conocer algo, quieren decir algo. Importa que platiquemos sobre el legado de Emiliano Zapata, sobre las promesas incumplidas a 106 años de su muerte, 106 años de su muerte, y todavía problemas elementales, digamos, o fundamentales, como los problemas que afronta el campo mexicano, el desarrollo del campo mexicano y desde luego la gente que vive en y del campo mexicano. Están con nosotros un grupo de personalidades que han trabajado durante muchos años el tema del campo, han estado directamente en las organizaciones campesinas que han dado múltiples batallas por defender estos derechos y sin embargo los resultados siguen siendo bastante desiguales. Mariana, seguimos con los problemas del campo. No atinamos a resolver, por ejemplo, la pobreza en el campo, la producción y la productividad en el campo, la posibilidad de que las familias en el campo tengan mejores niveles de vida y de bienestar. ¿Qué es lo que, qué pasa? Que a 106 años de la muerte de Zapata seguimos todavía pensando, digamos, las mismas cosas que hace 106 años. Muchas gracias, Rubén. Pues sí, la importancia de la figura de Zapata radica en que él dio bandera y programa a una revolución que no la tenía. Y han pasado el tiempo y las demandas siguen aún más que nunca vigentes en el campo, que son pues las demandas ancestrales, sobre todo la lucha contra la desigualdad social y demandas actuales como lo que es la tenencia de la tierra. Porque ahorita si queremos pensar en el campo a futuro, pues tenemos que, o sea, no nada más en el campo, sino en México a futuro, tenemos que pensar en el campo, porque en el campo se da la producción de alimentos para este país, pero también se da una situación que es muy importante y que es el cuidado del medio ambiente y también el cuidado del territorio. El tema de la sequía, la falta de agua y la falta de apoyos hacen que los problemas que ya se venían cargando se estén convirtiendo en una masa de asuntos que no podemos resolver y que no atinamos a cómo poderles darle atención a toda la gente del sector. Estamos hablando de pequeñas y pequeños productores y también y medianos productores que no están recibiendo los apoyos. El gobierno pasado desapareció más de 24 programas y principalmente desapareció a la Financiera Nacional, que pudiera tener muchas cosas pues, de crítica, ¿no? Pero la financiera no estaba como para ser desaparecida, y mucho menos si no tenías un instrumento con que darle crédito a la gente. Ahorita no hay crédito en el campo. A ver, por Ujú, partes, porque creo que todo eso que tú has dicho, ujú. Mariana, es muy importante para tratar de entender cómo han pasado durante tantas décadas gobiernos, desde el PRI, ¿no? Desde luego, décadas, ¿no? El PAN en sus dos periodos que tuvo al frente del Poder Ejecutivo y ahora Morena en su segundo periodo presidencial y seguimos hablando, Amadeo, de los mismos problemas, las mismas carencias y la misma pobreza que se ve y se vive en el campo. Es correcto. Y desgraciadamente, mientras siga existiendo un gobierno también con pobre ideas y de visualizar la problemática que se vive en el sector agrario, pues esto va a seguir permaneciendo. Creo que Zapata, su visión era repartir la tierra. Todavía no está bien repartida Pero la fíjate, tierra. fíjate, es que es muy interesante, Mario, porque dices, 106 años después de que Emiliano Zapata dijo que la tierra Así habría que es, repartirla, ¿no? Tierra y claro, libertad, ¿no? Ujú. así es. Pero sí, Pues resulta que no ha ocurrido eso en 106 años. ¿Qué pasa con estos gobiernos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos sido capaces de tener un campo y un sector agropecuario que beneficie a la población? pues por lo mismo, y después del reparto de vendría siendo el desarrollo, con la tenencia de la tierra, ya producir los alimentos para todas las familias mexicanas. ¿Y qué pasa? Que hace falta visión de un presupuesto.
si hay presupuesto, hay la manera de atender las necesidades del campo. Si no hay presupuesto, no hay una infraestructura humana y de oficina para poder dar atención a los campesinos y a las mujeres y a la población que viven en el campo y que viven del campo. Pero ello ha ocurrido en todos los gobiernos. Hoy, desgraciadamente, se perfilaba un gobierno que decía que iba a transformar las voluntades, que iba a hacer una revolución importante para que fueran atendidas sus necesidades, y sigue igual la situación. Nos preocupa también que los gobiernos en turno utilicen la imagen de Zapata. La utilizan, pero para beneficio de ellos, no para beneficiar a la gente del campo. Pero es que todo el mundo lo utiliza, pero, o sea, la imagen de Zapata, desde luego en camisetas, pues eso para mucha gente joven es hasta interesantísimo tener ¿no? La imagen de Zapata, como la del Che Guevara, o como la de los Así es. otros, de estos héroes, ¿no? Pero en tu perspectiva, Vero, ¿por qué no hemos sido capaces y no ha habido un gobierno que diga, vamos a hacer un acuerdo nacional, o vamos a hacer, porque acuerdos ha habido tantísimos a lo largo de Varios. las décadas? Claro que ha habido varios acuerdos, de hecho, algunas de las, en algún pasado se dio, o en un pasado se hizo una firma de acuerdo para el campo, pero desafortunadamente creo que lo que falta es la visión y la sensibilidad social, porque hay muchas necesidades. Ahorita, como dicen, a pesar de tantos años, todavía sigue habiendo ese rezago, sigue habiendo ese atraso. Entonces creo que sí se puede tomar el emblema de Zapata para comercializar o para tomarlo como imagen de lucha, pero si no se tiene sensibilidad social y si no se tienen principios, pues simplemente no vamos a avanzar como estamos ahorita y no hemos avanzado más. Es que fíjate, un grito muy común en las manifestaciones, por ejemplo, es Zapata vive, la La lucha lucha sigue. sigue. Entonces yo les pregunto a ustedes, dentro de 100 años, cuando los colegas de Somos MX o Somos México dentro de 100 años hagan un programa como este, a los 206 años del fallecimiento o de la muerte de Emiliano Zapata, y van a volver a decir, bueno, pues es que sí, la verdad es que no hemos podido hacer todavía mucho por el campo. O sea, hay como una tara mental, lo digo con todo respeto, para no poder resolver esos problemas. Déjame preguntarle a Rosalba, que la tenemos a distancia, ella en Chihuahua. Rosalba, ¿qué tal? A ver, el campo además en Chihuahua es muy diferente que el campo en la región Presente. central del país y desde luego en el sur Sureste. del país o en el sur sureste. En tu perspectiva, Rosalba, ¿qué es lo que pasa y por qué el campo sigue pues como detenido en el tiempo, vamos a decirlo así? Es decir, problemas similares de hace 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, 106 años, Rosalba. Pues yo pienso que Zapata hizo buen trabajo en repartir las tierras, pero también los grandes hacendados eran los que le quitaban la comida a la gente que estaba, pero también gobiernos vienen y gobiernos van. Siempre el campo y la gente indígena siempre sigue igual. tan- Tanto gobierno que viene y ya se van y nosotros seguimos igual. En donde quiera que yo mire, vea, está igual, el campo está igual. Y los que trabajan en el gobierno, pues se hacen igual que el gobierno. Por eso estamos así. Pero nadie se preocupa por nosotros. Todos nomás jalan agua para su molino. Entonces, yo digo que si no produce el campo, en la ciudad van a tener hambre la gente y entonces sí vamos a decir, ¿por qué no hay comida en la ciudad? Porque no produce el campo, por eso no hay comida en la ciudad. Y eso es lo que yo pienso, esa es mi forma de sentir y mi forma de pensar. Fíjate lo que dices, Rosalba, me parece fundamental. O sea, no hay todavía, digamos, en el género humano, ningún grupo social que no viva de comer Pues sí, zanahorias, de comer papas. jitomate, papa, calabaza, maíz, es decir, trigo, ¿no? Entonces, tenemos una realidad que tiene que ver con, por ejemplo, con la alimentación, como dices tú, Rosalba,
Pero también tenemos la realidad del el abandono y la falta de propuestas definitivas. Esto parece como un círculo que nunca Vicioso. termina de cerrarse, Ujú. Mariana. A mí me da la impresión, Rubén, que hay varias razones aquí. Una pienso yo que es clasismo, también una parte de racismo, porque campesinas y campesinos somos y hemos sido durante mucho tiempo, y parece que lo seguiremos siendo, clientelas electorales. Clientela electoral. Clientela, sí, nos venden como clientela electoral. Lo ha sido en la época del PRI, lo ha sido en la época del PAN y indudablemente en la época actual de Morena. ¿Por qué? ¿Qué notas tú de diferente de las fotos de los 70s a las de ahorita en un mitin abarrotado de Morena? No, no. No necesitas, o sea, siempre vas a notar, y me aprovecho para siempre hablar de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Mujeres en los mítines. Pero es que llegan con nosotros y nos hacen ideas, nos venden sueños, que ahora sí vamos a hacer, que ustedes van a tomar decisiones, que ustedes, a ver, vamos a participar en el Acuerdo Nacional para el Campo y vamos a sacar programas. El Acuerdo Nacional para el Campo fue muy fructífero y funcionó mucho. Ayudó mucho a la población rural del país. Hubo errores, sí, pero de eso a lo que se estaba trabajando ahorita no hay comparación. Entonces, cada partido tiene su clientela. Y tan tiene su clientela que si tú miras las representaciones de las cámaras estatales o las cámaras de diputados y senadores, ¿a qué personas del sector te encuentras? Te vas a encontrar a una o dos. O aquellos que llegan, como fue en el gobierno, en el primer periodo del sexenio pasado, nos traicionan. Nos traicionan. Estuvimos en la Cámara de Diputados cuando que hubo la disminución del presupuesto. Fue la primer toma que hicimos, todas las organizaciones campesinas, unos a su manera, nosotros de otra, pero todas estuvimos ahí. Creo que es el momento en el que coincidimos todas. Y hubo traición. La gente salió de la Cámara y fueron a votar el presupuesto aparte, con diputados que iban del sector. ¿Y qué han hecho esos diputados? Voltear. ¿Y por qué tomo ahorita en cuenta ese ejemplo? Lo pongo de ejemplo porque ahorita van a querer regresar otra vez al sector y van a querer otra vez promover propuestas, nananí, nananá, y cuando llegan se olvidan. Entonces ellos ya nos ven como una clientela. No, si no, o sea, si no repartes, si no das salud, si no das educación, si no das los apoyos para incentivar realmente la producción, pues ¿qué tienes? Una bola de gente necesitada a la que tienes que llevar y acarrear a los mítines, porque de ahí ellos van a votar y vas a llenar eventos. Y que me diga un partido, uno solo, que lo haya hecho diferente. Ninguno. Dice Mariana de manera contundente que el clientelismo forma parte, digamos, de la relación que ha existido entre los gobiernos, diversos gobiernos, y la gente del campo. La gente del campo y luego la representación de la gente del campo en sus organizaciones, etcétera. ¿Qué tendría que ser diferente? ¿Cómo tendría que cambiar la ecuación, ¿no? Hay quien dice con toda razón que tú no puedes esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas de siempre. Porque entonces el resultado va a ser igual. Y dentro de 100 años nos vamos a volver a ver, bueno, espero que nosotros, ¿eh? Pero si no, los que estén aquí en esta mesa, y van a volverse a preguntar, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que las cosas en el campo cambien? Amadeo. Pues primeramente, creo que la dignidad cuenta bastante en cuestión de que la base de un presupuesto para atender al campo, hablo para atender todas las áreas del país, pero para el campo, pues necesitamos tener diputados que sean emanados y sensibles, pero que Pero a ver, cumplan. dices diputados. Así es, A ver, diputados pero federales. per se una diputada o un diputado soluciona, puede solucionar el campo, puede realmente, Bueno, o también está en el ámbito, por ejemplo, del Poder Ejecutivo. se supone que si fueran responsables los diputados, no acatarían lo que dice el Ejecutivo, porque el legislativo es un poder y ese poder que tienen es precisamente para manejar el presupuesto. La bronca es que ellos esperan la línea que venga del Poder Ejecutivo y eso es lo que ha manoseado el presupuesto para el campo, porque el que va no lleva, cuando recibe el voto del pueblo, pues lleva todo el imperio
de esa gente para poder decir yo decido para que en mi distrito haya presupuesto para agua potable, para drenaje, para carreteras, para salud, para vivienda. Pero la bronca es que ese diputado que llega no lleva el imperio de toda la población que votó por él, sino que espera el llamado y la línea del poder Del líder. ejecutivo, del líder. Del líder, Entonces, perdón, de la Cámara. ese es lo que ha traicionado y ha traicionado el lema mismo de Zapata. Zapata no peleaba por que le mandaran línea, él peleaba No, por ni la siquiera, ni gente, siquiera quiso porque no, sentarse en la silla a presidencial. eso voy. Tuvo ese valor de no sentarse en la silla presidencial cuando platicó con Francisco Villa. ¿Por qué? Porque él deseaba y era su espíritu de defender las causas sociales de la gente, respaldarlas. La bronca es que llegas a la Cámara de Diputados y ya no respalda las causas de la gente, ya respaldas las causas de quien te manda la línea, que es el Poder Ejecutivo. Dice Amadeo una palabra fundamental, dignidad. Rosalba, la dignidad, la dignidad. ¿Dónde dejan la dignidad estos gobernantes, hombres y mujeres, que una vez que llegan al poder se olvidan de la gente? Yo creo que ahí es el dinero, porque todos tenemos dignidad, toda la gente tiene dignidad, pero yo creo que ahí se les sube, sublevan porque son autoridades, por eso se elevan hacia arriba. Y yo creo que para la solución del campo es tener un gobernante como Zapata, un gobernante como Francisco Villa, un gobernante como Miguel Hidalgo, porque si no tenemos ese gobernante, siempre vamos a seguir igual, porque todos los que han Gobernantes, lejísimos de esos. Soñar no cuesta y nada. todos los que han estado, pues todos están maleados, entonces necesitamos buscar un Zapata en algún lugar debe de estar, en algún lugar estará ese Emiliano Zapata, porque no podemos, estar vendiéndonos a toda la gente que nos diga: "No, ahora venga a vender esto". No lo vas a comprar porque vas a pensar para comprarlo. Entonces, para ser buenos gobernantes necesita estar en el campo, necesita vivir acá en la sierra, sufrir hambre para que él sepa cuál es la realidad de las cosas acá en las comunidades indígenas, en la gente humilde, en la gente pobre que muchas veces no tiene que comer. Muchas veces hasta ahorita están tomando agua sucia allá en mi rancho porque no hay agua, no ha llovido. Y entonces eso es lo que deberían de pensar los gobernantes, los que están en la cúpula, deberían de pensar en nosotros, porque, porque por nosotros están gobernando y por nosotros pues tienen trabajo, por la gente que está alrededor, por la gente pobre, por la gente del campo, están allí, pero ellos no saben que un día ellos también van a estar igual que nosotros, porque porque esta vida es como una rueda de la fortuna. En vez estás arriba, en vez estás abajo, en vez estás término medio. Ese es todo. Pero, Yo creo que, como dice, ¿dónde dejaron la dignidad? Creo que cuando llegan al poder, pues lo dejan debajo de la mesa, ¿no? Creo que necesitamos líderes que conozcan el campo, líderes sociales que tengan esa sensibilidad, que tengan valores, para que cuando lleguen a esos puestos de mando, cuando llegan a esos puestos, tengan una idea clara de cuál es la realidad que se está presentando en el campo. Y creo que ese es el problema, que la dignidad la dejan fuera y por falta de valores se les olvida. pero a ver, déjame decirles un comentario. A ver, en tantos años, digamos en el México moderno, de los últimos, pongamos 50 años, ¿cuántos estudios, cuántos diagnósticos no se habrán hecho ya del campo? Como suele ocurrir con todos los problemas de este país. Imagínense ustedes cuántos estudios o diagnósticos no hay sobre el estado de la salud en México y del Sistema Nacional de Salud. O la educación. Muchísimos. O la educación. Ujú. Sí, ¿cuántas
¿Cuántos secretarios de educación pública no hemos tenido? Algunos de ellos muy brillantes, algunos unos patanes, ¿no? Pero ¿cuántos no hemos tenido? Y sin embargo, Disculpe, sí, adelante, Rosalba. pero mira, otra cosa, pero ya no hay educación en ningún lado. Ya no hay educación en nosotros como indígenas, tampoco ya no tenemos educación, ya no respetamos a los adultos mayores por, por muchas razones, porque la ley del niño, la ley del derechos humanos y todo eso. Antes no podías pasar en una alumbrada que estuvieran los viejitos hablando ahí platicando, no podías pasar, porque eso ya se ha perdido todo, ya no hay educación. Y ahí estamos perdiendo todos, porque no nada más yo como indígena estoy perdiendo, están perdiendo ustedes también, porque ustedes también han perdido los valores, ya no hay valores, ya no hay, ya se perdieron, ya no hay, por eso también estamos como estamos. Bastante hundidos, Pero, pero a ver, termino con la idea. ujú, ¿Cuántos diagnósticos no ha habido sobre el tema mm, del campo para regresar al campo? Y seguimos sin encontrar, yo no creo que tengamos que estar buscando una piedra filosofal que nos dé no, la no, solución de no. todos los problemas, eso tampoco existe. Pero, hombre, que por lo menos empezáramos a resolver problemas y Empezáramos. los dejáramos atrás. No regresar a los mismos temas, los mismos problemas y seguir con el tema de qué hacemos con el campo, qué hacemos con la pobreza en el campo. Es que, a ver, yo pienso que ese es el eterno problema mexicano. Eh, si bien hay muchos estudios y muchos análisis, también hay que cambiar la forma en la que se han hecho algunos programas que incluso han sido exitosos. Por ejemplo, la división entre lo que es una localidad urbana y una localidad rural. La localidad urbana, pues la conoces como es, y la localidad rural tiene se conoce así por el número de habitantes. Al tener una medición así, pues, ¿qué te permite pensar de planeación? O sea, pues una localidad rural, 2.500 habitantes, pues, llévales ahí lo que sea. O sea, no tienes como un pensamiento más de planeación, más como de un todo, como de un sistema, por decirlo de alguna forma. Y en lugar de empezar a partir por cosas sencillas y básicas que todos en este país tenemos, o sea, por ejemplo, las mujeres en el sector rural. Las mujeres en el sector rural no tienen el pleno derecho a tener bien su tierra. Apenas está trabajando, imagínate, ahorita. Si yo te digo a ti, o sea, este pedazo, pues trabájalo, pero no es tuyo, ahorita, en este tiempo. ¿Cómo vas a solicitar un crédito? ¿Cómo vas a solicitar un apoyo si estás trabajando un pedazo de un pedazo de tierra que no es tuyo? Eso es para poner un ejemplo. Si sumado a eso desquitas el acceso al crédito. ¿Por qué todo el mundo tiene, con todas las tasas de interés altísimas, pero todos tenemos derecho y acceso al crédito y al financiamiento? En el sector rural no hay acceso al crédito y al financiamiento. No que sea decente. O sea, sí lo hay, pero con intereses altísimos, Imposible. imposibles, y no es la banca comercial la que los da. Son una bola de agiotistas y una bola de gente que está ganando con esas financieras o con esas SOFOMS o con todas esas Mecanismo. mecanismos de crédito que son avalados por el gobierno. El gobierno nos dice, no, es que tenemos que acabar con los intermediarios. Ah, sí, ¿y por qué no acabas con esos? ¿Por qué no creas un banco social? ¿Por qué no creas una banca de desarrollo para el campo? No te estamos pidiendo dinero, te estamos pidiendo mínimo apoyo para el crédito. Y no lo hacen. Entonces, siento que vemos yo insisto que es un tema de visión. Hay alguien que diga hasta que la dignidad es una frase, ¿no? Hasta que la dignidad se haga costumbre. Pues así tiene que ser en el campo y tenemos que vernos, no pensar que vamos a encontrar un Zapata. Yo creo que debemos de pensar en nosotros, en nuestras necesidades básicas, todos como seres humanos, y decir, bueno, todo tiene un límite. El poder ser un presidente, presidenta, y más con los que llegaron ahorita, ser un diputado, un senador, no es un cargo para que tú andes así presumiendo y te dediques a traer relojes, o sea, totalmente incoherente. No, es un cargo para servir. A mí se me afigura que pudiéramos hasta cambiar eso. Pudiéramos bajar los salarios o pudiéramos hacer algo diferente con los diputados y los senadores que nos representan, porque es una vergüenza lo que gana cuando no dan apoyo al sector que le da de comer a este país. Yo invitaría a la gente que nos ve o a todos que piensen que cada vez que van a comer
Eso fue sembrado, fue producido En una por un parcela. productor Sí, sí. y que siempre lo vas a necesitar y que si no lo tienes, pues te vas a morir de hambre. Y que si tratas con respeto a un fulano que te vende un teléfono o unos jeans o lo que sea carísimo, trates también con respeto al productor y lo veas como un igual. Y eso tiene que ser empezando con nuestras autoridades. Por dónde tendríamos que empezar, Amadeo, una reforma agraria moderna? Yo sé que el término reforma agraria puede sonar No, para nada. antiguo o viejo o un término que se ha manoseado demasiado, ¿no? Reforma agraria, una secretaría de la reforma agraria hace muchos años, Todavía ya está. desapareció hace también muchos años. Entonces, pero sin embargo, se tendría que empezar por algún lugar. Pongo dos cosas importantes. Uno, la industrialización del campo. O sea, hoy por hoy, en el siglo XXI, en el año 2025, pues no podemos ser ajenos a lo que está pasando en el desarrollo tecnológico en el mundo. O sea, nosotros no podemos quedarnos al margen de eso, pensando que pues en otro lugar ocurre el cambio tecnológico y en México pues quién sabe cuándo. ¿No? Yo creo que eso es importante que nosotros lo visualicemos, que nosotros veamos si efectivamente tenemos la voluntad de que las cosas cambien. Tendremos que tomar en cuenta el cambio tecnológico que ocurre en el mundo. Y la otra, los los jóvenes que dejan el campo para irse a las ciudades o para irse a otros países, a Estados Unidos en primer lugar, para buscar un futuro mejor, ¿no? Que el que sus padres o sus abuelos tienen o tuvieron. Entonces, ¿por dónde empezar una reforma agraria? Y cómo hacerle para que, de nuevo, lo que se vaya avanzando no se eche para abajo en el siguiente gobierno? Que eso es muy de nosotros, ¿eh? Ujú. Hacemos un avance, caminamos 3 metros y luego regresamos 4, ¿no? Y entonces a volver a empezar, Amadeo. Pues ese es otro de los grandes problemas, que llega a una visión de gobierno y cambia la estrategia o cambia el plan de que se venía caminando o de que se avanzó un poco. Hoy vemos el sexenio pasado y vemos el de ahora y se trazó una línea o se trazó un proyecto que en vez de ir para adelante se dio pasos hacia atrás. Eh, 32,000 ejidos en el país no es poca cosa. Más de la mitad del territorio nacional propiedad del sector social no es poca cosa. Y tener ahorita desmanteladas las instituciones del gobierno que atienden a los campesinos, a más de 5 millones de sujetos agrarios en el país, es algo terrible. Ahora hablar una verdadera reforma hacia dónde, pues volvemos a insistir, las instituciones están. La bronca es que no tienen presupuesto para atender, ni siquiera para llevar las causas de la gente, la comercialización y la industrialización de los alimentos. No hay hasta la manera de poderlos atender. Vemos con preocupaciones que en las asambleas de ejidos donde vamos, pues el que quedó ya de sucesor de un ejidatario que tenía 40 años sembrando su parcela o ya está con una parcela con siembra de fresa y mandando su venta a Danone o X circunstancias o a otras comercialización, ¿Empresas? empresas, pues resulta que él ya recibió el certificado, se murió su papá y hoy quiere vender la parcela porque no le interesa el campo, porque no está arraigado con el campo, porque le ve dificultades, porque no hay manera que el gobierno lo apoye, entonces no hay manera de financiamiento. Él piensa solamente en $500,000 que le dan por cada hectárea y si son 6 hectáreas, pues ya trae 3 millones de pesos, pero sabe que el otro año ya no tiene esos 3 millones de pesos, ya los gastó y se quedó ya la parcela en manos de quién, del que sí tiene la manera y se está volviendo a acaparar y se está volviendo a comercializar la superficie de la tierra que está distribuida en los ejidos. Entonces, no es, yo creo que lo más importante es los trazos que ha dado el gobierno, se avanza, pero llega otro y se retrocede. Eso es un daño importante que se ha dado en el sexenio pasado y en el de hoy, donde le hemos dicho al gobierno, oye, las instituciones están desmanteladas y para poder atender necesitamos presupuesto. Y no vimos un presupuesto del año pasado que el que hoy se está gastando, que traiga un buen origen, que sea para atender a la clase campesina. Pero fíjate, decía Mariana con razón, el tema de la planeación. No hay este es un país que no planea, Así es. ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno que sigue, pues va
es mejor que el anterior, desde luego, según dicen, y entonces Ajá. hay que acabar con todo, hay que destruir lo que no Sí. era. Eso es lo- Y si es otro partido político, pues evidentemente, bueno, le digo que no cambió nada fue Fox, porque yo creo que no se ve ni a dónde llegaba, y sigue sin saber a dónde llegó. Pero no cambió absolutamente No, pero nada fíjate que, y por se ejemplo, montó en las viejas estructuras, sí, pero para no cambiar. Y luego Peña Nieto, pues menos, ¿no? O sea, pues pensó que iba a volver, ¿no?, a los cuernos de la luna y entonces otra vez, a lo mejor él sí, a enriquecerse, ¿no? Y Morena, cuando uno podría suponer que las cosas serían diferentes, pues vemos que las cosas, porque también está llena de gente que hizo las cosas mal en el pasado, entonces tampoco esperemos que la gente misma que hizo las cosas mal en el pasado, ahora sí va a hacer las cosas bien, Mariana. pues sí, pero por ejemplo, pues ahí, o sea, nada más tocando el tema de Fox en particular. Con Fox se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo, ¿no? Eso pues es algo que vale la pena reconocer y otros programas que pues, surgieron de ahí, ¿no? Pero con el gobierno ahorita tenemos un grave problema, porque ellos aparte se creen sabios. Y si aparte de que se creen sabios, se creen que están por encima de todos nosotros, de todas y todos nosotros. Entonces nos han vendido toda esta idea loca de, claro que amamos al maíz, lo adoramos. Pero también otra cosa, Mariana, Ujú, por decir, antes del sexenio pasado ujú, había capacitación para el exacto. productor, había manera de comercializar porque había financiamiento, había manera de fomento a la producción, o sea, para generar mejores y más producción. Hoy nada hay. Nada. Había, 24 programas los quitaron, pero si los hubieran quitado por malos, hubieran salido 6 o 3 o 4 más por buenos, pero no los existe. O sea, quitaron y no sustituyeron No. Algo nada. nuevo. quitaron, por ejemplo, el tema de sanidad e inocuidad y todos los problemas que hemos tenido con el tema de sanidad. Hemos tenido problemas por este desmantelamiento, porque ni siquiera esos temas que son importantes los atienden. Entonces, urge que atiendan el tema de la sanidad, por ejemplo, ¿no? Fíjate, Había, decía Rosalba, y me gustaría que ampliaras, sí, Rosalba, que ampliaras el tema. No hay agua en tu rancho, Rosalba. O sea, ¿cómo es No, no posible hay que agua, bueno, imagínate no hay tú, ¿cómo es agua. posible que a estas alturas, en poblaciones alejadas y algunas no tan alejadas, Así es. algo tan, diría yo, Vital. elemental para los seres humanos, que es que todos tengamos agua y agua potable, ¿no? No la tienen, Rosalba, ustedes. Así es. Nosotros acarreamos agua en burritos o si no en el lomo. Esa es así acarreamos como tres metros para abajo en un arroyo. Hay un manantial, de ahí subimos el agua hasta arriba. Y no nada más en esa comunidad, hay diferentes comunidades que no tienen agua. Y ellos, por eso también decía yo ahorita que un trabajador de gobierno del Estado de México que fuera a visitar a las comunidades a ver si él aguantaba sin agua, sin bañarse, sin tomar ni un trago de agua, a ver si es cierto que aguantan. No aguantan porque ellos tienen comodidades, hay luz donde están, hay agua, se bañan todos los días y nosotros allá no tenemos ni agua ni para tomar. Había una vieja consigna también que decía salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Así es. así Ahora es. nos dice Rosala, pues que se vengan para acá y vean cómo es vivir en la sierra sin Así tener es. agua potable, sin tener como los recursos mínimos. ¿Por dónde empezar, Vero, una reforma agraria moderna? Una que no vea, perdón que lo diga de esta manera hacia el pasado, yo a Zapata lo llevo en el corazón, pero quiero pensar con la cabeza. O Sí. sea, quiero pensar con la cabeza. O sea, dejemos un poco, lo digo con todo respeto, dejemos a nuestros héroes descansar en paz y pongámonos a pensar en las mujeres y los hombres de hoy, en las jóvenes de hoy, en los jóvenes de hoy. Está muy bien toda nuestra historia, está muy bien todos los que fueron nuestros héroes patrios, pero, a ver, dejémoslos descansar un poquito y pongámonos a pensar qué es lo que tiene que venir, cuál, cuál tiene que ser la reforma agraria moderna que realmente haga que estas cosas tan elementales como la falta de agua potable realmente terminen y que efectivamente la gente del campo tenga apoyos y que efectivamente se respete y se les trate con dignidad, pero Híjole, yo creo que tendríamos que empezar a lo mejor por darles esa certeza, porque como dice Mariana, no podemos permitir que trabaje en una tierra donde no es suya. También tendríamos que empezar pues por educar, permitir
que estas personas que habitan estas comunidades pues puedan educarse lo más que se pueda. Tendríamos que también acercar un poco la tecnificación, porque a pesar de que han pasado tantos años, digo, hay en comunidades en donde todavía ocupan pues una herramienta muy rudimentaria, entonces ahí sí necesitaríamos tecnificar. Este, tendríamos que incentivar el arraigo y el amor a esa tierra, porque, pues, como dicen, se está dando prácticamente el abandono, están quedando muchas tierras ociosas, entonces creo que si no hay esa certeza, no hay esa educación, no hay esa tecnificación, entonces, pues, no va a haber ese avance, No va a ¿no? haber un Y futuro van rápido. a pasar otros 100 o más Llevamos 100 años. años y platicamos del campo, Todavía, ¿no? Mariana. Entonces, Pues es una cuestión de presupuesto y de planeación. Pero a Nosotros, ver, ¿de verdad son los de presupuesto? Y de malos diputados que no presupuestan Sí, bien de mala y que voluntad. traicionan acuerdos. sí, porque nosotros tenemos un instrumento muy valioso que es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esa ley es una ley valiosa, tiene instrumentos que incluyen todo, sistemas, capacitación, todo. O sea, es una ley obviamente que hay que cumplir y que hay que meterle recurso para poder instrumentarla. En esta ley está el programa especial concurrente, que se llama es el PEC. Ese programa es especial para el sector rural. Ese programa tiene que atender única y sencillamente los problemas de producción y los problemas agrarios. Nada más. No tiene que andar llevando despensas, no tiene que andar repartiendo. Ahorita la mayor parte del recurso se va en lo que se le da a los adultos mayores. Para eso hay una secretaría destinada para eso que se le dé recurso. Este programa se tiene que reorientar con la participación de todos, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones de productores y del sector, que todos nos sintáramos a orientar ese programa y a ver qué es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos una secretaría, una SEDATO, que sirva, que atienda a los problemas de la tenencia, que aún se mantienen los problemas de la tenencia de la tierra, pero que aparte ordene el territorio nacional, pero que lo haga, que responda a los juicios que están. Vamos avanzando con la certeza de la tierra, vamos incentivando a que se queden los jóvenes, dándoles apoyos al campo para ellos, para que produzcan acceso a tierras, vamos trabajando en el tema de la seguridad. Es un trabajo muy arduo, pero necesariamente sí se necesita una reorientación del presupuesto. Fíjate, hay el convencimiento en círculos académicos, sobre todo en gente que estudia el campo, bueno, ustedes estudian el campo también, desde luego, pero hay el convencimiento de que este país no puede ser un país desarrollado si no desarrollamos primero el campo. Es decir, están muy bien las ciudades, está muy bien el crecimiento en las mismas, la industrialización, la modernidad y tal, pero si el campo sigue abandonado, va a ser muy difícil que México pase a ser de un país, antes se decía subdesarrollado, después se dijo en vías de desarrollo, pero un país pobre a un país en el que realmente la inmensa mayoría de sus habitantes vivan bien, vivan con digamos, con niveles de bienestar, sin demagogia, con niveles de bienestar que realmente puedan ser valorados por los jóvenes antes de irse a buscar otro futuro, ¿no creen ustedes? Totalmente. Claro, pero yo creo que también otra palabra importante es que haya voluntad del gobierno. Si no hay voluntad del gobierno en turno, no podemos llegar a ese desarrollo en el sector rural que hace falta por años. Y creo que aquí, ¿cuál es? Pues el presidente en turno, la presidenta en turno debe tener la voluntad para generar proyectos de desarrollo y que vaya inyectando el recurso económico en un presupuesto o en un proyecto de presupuesto para que llegue a la Cámara de Diputados la visión del Poder Ejecutivo para poder desarrollar el campo. Pero si la visión del Poder Ejecutivo no es desarrollar el campo, pues menos los diputados van a hacer algo por generar un presupuesto adecuado o con vías a desarrollar el campo. Y creo que también otra parte muy importante hoy se vive es que estos programas de asistencia que ha dado el gobierno federal ha servido para que haya opacidad de actividad en el sector rural. Sí, ya no les preocupa nada porque está el depósito. Ya no les preocupa nada porque a los adultos mayores, a las becas, pero eso sirve nada más para vivir.
no para desarrollar. Entonces el campo vive en una miseria de desarrollo de producir alimentos. Se está comprando hoy más millones de toneladas de maíz, de frijol y de otros productos porque cada día se está generando menos producción, porque ya cada día el gobierno federal y la Cámara de Diputados no generan presupuesto para mejorar la producción del campo de México de alimentos. Ese es preocupante. La autonomía suficiente de alimentos va cada día hacia atrás. Decía la FAO, el día que tengas el 75% de lo que comes, que produzcas lo que te comes, ese día tienes autosuficiencia. Íbamos más arriba del 50%. Hoy vamos menos del 50% de lo que producimos, de lo que comemos, de lo que producimos. Entonces, cada día vamos produciendo menos. Y A esto, ver, Rosalba, dinos tú allá en la sierra, en tu rancho y en la comunidad o las comunidades que tú frecuentas o visitas o estás en ellas, ¿cómo se come en esas comunidades? ¿Hay problemas de hambre? ¿Hay problemas de falta de alimentos? ¿Cuál es la situación alimentaria? Ay, y en las comunidades indígenas siempre va a haber hambre, porque ahí como no hay producción, no hay nada. Pero antes nosotros, cuando yo era chiquita, pues comíamos raíces, había muchas raíces, ahora ya no hay, ahora ya se ha perdido muchas cosas por tantos químicos que le echa a la tierra uno. Allá en las comunidades indígenas siempre va a haber hambre, siempre van a tener que tener hambre porque ya no produce la tierra, porque ya le han echado fertilizante y antes no se echaba fertilizante, no se echaba químico y producía bien la tierra y ahora pues ya no se produce tanto por lo mismo porque echamos a perder las tierras. No, Pero si no fíjate, le echaran químico, pues dime. tendríamos más comida. Bueno, fíjate, el tema de los químicos, desde luego, pero a ver, ¿qué ocurre en otros países? Porque siempre es importante ver cómo otros países empiezan a solucionar o han solucionado sus problemas, digamos, ancestrales. El más elemental de todos es el alimento. Bueno, el alimento y el agua, naturalmente. Si no hay alimento, si no hay agua, pues tampoco hay vida humana. se Ujú. acaba. Entonces se acaba. Entonces, ¿cómo en otros países han podido resolver estos problemas para que la gente en el campo sea respetada con dignidad, por un lado, pero también por otro lado, que tenga los elementos necesarios para poder desarrollarse sin abandonar sus comunidades y el ámbito rural, ¿no? Porque también esa es otra, o sea, si no tengo recursos, si no hay créditos, si no hay herramientas, si Abandono. el instrumental es carísimo, si yo no sé cuánto pueda costar hoy día un tractor, por ejemplo, pero eso es muy lejos de las posibilidades que puedan tener muchas personas en el campo, ¿no? Entonces, es un tema, yo diría, pero ustedes corríjanme, una combinación en donde tiene que ver, desde luego, con presupuestos, tiene que ver con presupuestos que son aprobados por las y los diputados, tiene que ver, desde luego, con una clara voluntad del gobierno en turno, uno, de respetar los acuerdos y dos, de planear. Claro. Y que hay una ley de planeación también, por cierto, Sí, y hay esa una ley ley de de planeación planeación. tampoco se respeta, Así No, y es. porque menos lo que para. tendría que ocurrir es que una vez que se planee, poder seguir adelante en el siguiente Hoy no se gobierno. respeta la ley. Rosalba. Em, Nosotros estuvimos 34 días defendiendo al campo en las oficinas del bienestar y no querían dar el procampo a las comunidades indígenas y a los agricultores. Allí estuvimos 34 días, luchando, este, con hambre, con frío y queriendo estar hasta en diciembre y no pudimos estar porque antes de eso ya nos, ya nos dijeron que nos fuéramos, pero sí queríamos estar allí. Estuvimos 34 días, muchas veces sin cobijas, sin nada, ahí estuvimos velando toda la noche y eso se hace cuando uno de veras quiere a la gente y quiere a las personas, porque si no haces eso, la gente pues la gente no tendría ese dinero que ya lo debían, que ya estaba debiendo el dinero ese, entonces les dieron ese dinero porque tenían que dárselos. Adelante, Está adelante. presupuestado. De hecho, qué pena con los gobiernos que
cómo van a impulsar el desarrollo del campo y la producción, si ya lo que estaba presupuestado para pagar lo que es producción para el bienestar es un pequeño apoyo, ya estaba manejado y hubo 7 estados que no recibieron ese pago. Se vinieron las campañas políticas y a lo mejor los desviaron para allá. Entonces, es preocupante que un gobierno, aún con el presupuesto, todavía hasta los desvíe y no lo entregue al productor. Entonces, esto genera de que no hay la dignidad de ese gobierno, de que no hay la voluntad para generar un pleno desarrollo. No hay apoyo para mecanización, que era otro programa importante para mejorar la producción. Había muy pocos tractores, había un apoyo para poder generar y adquirir la maquinaria y poder producir mejor. No existe nada. Y el productor te necesita capacitación y había programas de extensionismo, los quitaron. Entonces, creo que es muy importante que también avancemos en organizarnos, porque ha pasado en estos últimos, en este sexenio pasado, no nos pudimos organizar porque éramos enemigos de tomar la batuta nosotros como organizaciones campesinas, porque decía el gobierno en turno que solo eran ellos los que podían organizar y los que podían dar el beneficio a los productores. Y ahí está las consecuencias. Menos desarrollo, menos productividad y el campo abandonado, lo que hoy están sufriendo para volver a reinstalar la relación entre gobierno y productor, por volver a reinstalar la tensión entre instituciones que atienden al sector agrario y poder atender sus necesidades. Es una pena y una consideración que no debería de pasar, que eso no era lo que quería Zapata en su inicio, que creo que son de las cosas que decimos. ¿Para qué utilizas el nombre de Zapata? ¿O para qué utilizas su camiseta? Y lo peor, que lo utiliza el gobierno. Lo deben utilizar los productores para irse a la lucha, para pedir, para solicitar, para gestionar y hasta demandar que se resuelvan sus problemas. La bronca es que el propio gobierno daba pena que el sexenio pasado estaban como 7 imágenes en todo su sexenio de que era Miguel Hidalgo, que era Madero, que eran muchos. ¿Y para qué? Si no hubo, y luego en el año de Zapata, que también manejaron allí todo ese año a Emiliano Zapata y de nada sirvió. Ni siquiera ese año fueron generosos con el campo para decir el Poder Ejecutivo, estoy utilizando tu imagen y en honor a un gran ícono del sector agrario, no de México, de Latinoamérica, porque en Latinoamérica Zapata suena, pues hubieran generado un presupuesto idóneo y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Es que fíjate, lo que tú dices es muy, muy relevante. O sea, Zapata suena, dices, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha hecho un montón de cosas fuera de México, Así es. utilizando la imagen, con todo derecho, de Emiliano Zapata. Pero los pueblos indígenas siguen en un estado de postración, Así es. con múltiples carencias y en muchos Pues casos nada más basta ver lo que está ocurriendo en Chiapas. Ahorita en Chiapas, aparentemente la situación está tranquila. Sin embargo, los desapariciones y persecuciones en municipios como Frontera Comalapa hizo que, por ejemplo, compañeros nuestros se fueran corriendo al cerro porque los estaban persiguiendo para llevarse a los muchachos más jóvenes y 2, para desaparecerlos. Entonces, ahorita hay como una aparente calma porque ya se creó este grupo de los Pacal, pero realmente cuéntanos qué es el grupo de los el Pacal. grupo de los Pacal es el grupo de policía que ha estado creando el nuevo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, que llegó pues muy acá, muy ufano, con este nuevo grupo que ha prohibido la toma de tierras, ha prohibido manifestaciones, en un afán, según él, de mantener la legalidad del Estado. Pero esta legalidad hasta cierto punto no está marchando bien porque las comunidades se sienten amedrentadas. Es muy difícil, por ejemplo, recibir mensajes de WhatsApp de allá. Te pueden llegar el mensaje e inmediatamente lo borran, porque si llegan a quitarles el celular y traen algún mensaje que ellos no consideren adecuado, pues los desaparecen. ¿Tú te Entonces, refieres al crimen organizado? pues yo quiero referirme al crimen organizado, pero ¿qué pasa cuando presentas una nueva fuerza policial? Y esa nueva fuerza policial se parece mucho a la manera de actuar del crimen organizado, que no genera certeza ni seguridad en la población, más bien genera miedo, genera zozobra. ¿Eso es la seguridad que queremos? ¿Una nueva fuerza armada, fuerte, que controle a nuestros campesinos y campesinas?
y que ellos no sientan la confianza de manifestarse porque los van a meter en cintura, ¿cuál es la diferencia? Realmente no nos queda aún claro, ¿no? Y más con ese tipo de amenazas. Hablando en particular del estado de Bueno, pero lo Chiapas, que tú ¿no? dices para el Todo el estado de país. Chiapas se puede aplicar en un montón de Todo el otros país. lugares con otras condiciones y con otras cosas particulares. Vamos cerrando ya este programa. De nuevo, muchas gracias por su participación. Y por... Última, No, quiero ya vamos a decir cerrar, pero una todavía no nos vamos, Rosalba. Pero a ver, adelante. pues logramos que se pagara eso de estar 34 días en el bienestar. Pero eso del extensionismo es muy importante para que la gente sea feliz en el campo, porque si no hay eso, no van a ser felices nunca. Esa es mi última participación y creo que ha sido muy grato participar con ustedes y ojalá y ustedes como México, no sé cómo se llama México, MCA, no sé cómo se llama, pero ustedes Somos México, tienen que, somos MX. todos México, tienen que ser ustedes los que sean los primeros que vayan a lograr que haya un mejor México y un mejor Chihuahua y un mejores indígenas que no tengan hambre en ningún lado. Yo sí quiero pensar que ustedes sí lo van a lograr porque tienen que buscar estrategias buenas para poder ser quienes somos y hacia dónde vamos. Muchas gracias, Rosalba. Gracias. Y esa última intervención tuya me da paso para preguntarles en la última ronda de preguntas, ¿por dónde empezarían ustedes una vez que Somos MX llegue al gobierno? ¿Por dónde empezarían? ¿Dónde ustedes tendrían que decir sí o sí para que el campo mejore? Tienen que pasar estas tres cosas. Y empiezo la ronda con Vero. Híjole, tendríamos que empezar con gente que nos pueda representar y que sea de carne y hueso, que sepa cuáles son las necesidades, que trabaje en el campo, que tenga valores y que tenga sensibilidad. Por ahí tendremos que empezar. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar, Amadeo? Bueno, debemos Tú empezar. ya estás en el poder y tú tienes las facultades y la posibilidad de que de ti dependa un cambio radical en el campo mexicano. Mandar el mensaje a la Cámara de Diputados con un proyecto de presupuesto de egresos que contemple actividades en el campo, mecanización, capacitación, fomento a la producción, las mujeres, los jóvenes, vivienda, servicios públicos, agua, drenaje, salud, educación. Si no se contempla un presupuesto o proyecto de presupuesto, porque la Cámara de Diputados es quien da su última palabra, entonces ven los mismos, el otro poder, el legislativo, que no tiene visión para apoyar al campo, el poder que está, el que está comandando el poder ejecutivo. Entonces, esa es la visión que debemos presentar y la ruta que debemos presentar ante un proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados. Debe de ir aparejado de esa manera. Mariana, Bueno, yo empezaría por que en las próximas elecciones del 2027, de cada uno de los sectores, de cada uno de los distritos del sector rural, surgieran los líderes que nos van a representar, que surgieran para el municipio, para las cámaras locales y para las cámaras federales. Que no hubiera ninguno que no estuviera dentro de nuestro distrito rural, que tuvieran ahí las representaciones. Integrar una buena bancada del sector, pero con gente real, no con líderes, no, en la que tuviéramos la capacidad de tomar decisiones ahí en la Cámara de Diputados, junto a las organizaciones campesinas y a las organizaciones de productores. Poder sentarnos a pensar un nuevo presupuesto y una nueva manera de ver al campo, que para que yo fuera capaz de decirte a ti, Rubén, te vas a ir a vivir al campo y que para ti no fuera una tragedia, que fuera un beneplácito, como tú decías en Europa. En Europa hay subsidios, igual en Estados Unidos. En vivir en el campo en Europa no es una desgracia. sí, ¿Por es una qué? tragedia. No. ¿Por qué? Porque hay servicios, hay carreteras, hay escuelas buenas, hay servicios de salud, hay servicios culturales. No hay Aquí violencia. no hay violencia. Hay que irte a vivir al campo
es casi una sentencia de miéntame Muerte. la madre, mejor, porque no hay nada. Eso es a lo que yo aspiraría. Que así como yo vivo bien, no vivo con lujos, que mis compañeros y compañeras vivan igual, con acceso al agua, a la luz, con educación para sus hijos, con el derecho a vivir en el lugar que quieren, que si sus hijos se quieren quedar ahí, se queden, y si no, que se vayan, que tengan derecho a estudiar lo que quieran. Eso es lo que a mí me gustaría. Con eso sueño yo. Es que fíjate, esto último que tú dices, y con esto cierro, Mariana, es muy relevante. Es decir, la capacidad que este país tenga para ofrecerle por ahora a todos, pero en particular a los jóvenes y a las jóvenes de futuro, pasa por lo que tú dices, que ellos tengan las ganas de vivir en el campo, pero un campo que no tenga violencia, un campo que tenga presupuesto, un campo que tenga servicios de salud, un campo que tenga buenos educación de calidad, un campo en el que dé gusto estar y decir, pues es que yo puedo caminar y sin miedo y sin temor a que me vaya a pasar algo. Si uno ve, tú lo comentas en Europa, tú y en otros lugares, en Estados Unidos, en Canadá, si uno ve cómo vive la gente del campo en estos países, bueno, pues ves un automóvil a la puerta de una casita que está bastante bien montada, ¿no? Y detrás las parcelas, ¿no? Pero con tecnología, con recursos, es decir, se puede. Se puede hacer sin demagogia, como lo ha hecho hasta ahora Morena, sin demagogia, como lo hizo por tantas décadas el PRI, sin demagogia e ignorancia en algún sentido, como lo hizo el PAN en su momento. Y yo creo que se puede hacer siempre y cuando, desde luego, nos pongamos de acuerdo. Desde luego tengamos la capacidad de tener representantes en las cámaras, tanto en diputados como senadores, ¿no? Y desde luego en los congresos locales. Y que en estos congresos locales también se atiendan, junto con la federación, los problemas del campo. 106 años, 106 años de la muerte de Emiliano Zapata. Hoy lo celebramos con un convencimiento de que efectivamente podamos nosotros tener en un futuro no muy lejano un campo eh, feliz, porque yo creo que también nosotros tenemos que pensar que la gente del campo tiene que ser muy feliz, porque además, si la gente del campo es muy feliz, la gente de las ciudades lo vamos a hacer todavía más, Más. porque vamos a tener más y mejores productos del campo. Muchísimas gracias, Vero, Mariana, Amadeo, Rosalba, muchísimas gracias por su participación en este programa que ha, pienso yo, dado muchas luces sobre lo que realmente se puede hacer en el campo, siempre y cuando haya la voluntad, el deseo y respeto a la dignidad de quienes viven en el campo. Muchísimas gracias. Somos MX. Nos vemos en un próximo programa.